Los escenarios naturales de Yellowstone son fascinantes. Pero en un rincón del Parque Nacional se esconde un secreto aterrador. Existe un vacío legal y sería posible cometer un asesinato y no recibir ninguna pena. Te invitamos a conocer la increíble zona de la muerte de Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos es único por muchos motivos. Por empezar, es el primero de la historia. Fue creado en 1872 con el objetivo de preservar un escenario natural muy especial. Es gigante. En total son 8.900 kilómetros cuadrados repartidos en 3 estados, la gran mayoría en Wyoming, aunque hay pequeñas porciones en Idaho y Montana. Para tener una dimensión de lo grande que es el parque, se lo puede comparar con países enteros. Es apenas más chico que Qatar y la mitad que Fiji. Cuenta con solo 5 entradas en todo el perímetro. Dentro del parque hay una carretera circular que permite disfrutar de la naturaleza y de paisajes muy diversos. Es que la geología dio lugar a un inmenso parque que incluye lagos, cañones, ríos, volcanes y géiseres, todo asentado sobre la cordillera de las Rocallosas. Y no solo existe esta multiplicidad de lugares, sino una gran variación durante el año. En el verano, cuando hay más visitantes, las temperaturas superan los 20 grados y suele haber días soleados. Pero en invierno, la nieve cubre todo el territorio y obliga a muchos animales a hibernar. En enero, la temperatura mínima promedia los 18 grados bajo cero. Hay 2 cuestiones que suelen provocar terror en Yellowstone: terremotos y volcanes. En cuanto al primer tema, son un poquito recurrentes. Cada año hay unos 2.000 terremotos en el parque, aunque la gran mayoría son muy leves e imperceptibles para quienes pasean, solo que existe un gran monitoreo para evitar cualquier catástrofe. Lo mismo sucede con el supervolcán sobre el que se asienta el parque. La caldera de Yellowstone mide alrededor de 72 kilómetros de un lado y 55 del otro. En los últimos 2 millones de años tuvo 3 enormes erupciones. Si volviera a suceder, las consecuencias serían devastadoras para la humanidad, aunque nada indica que vaya a suceder en el mediano plazo, y la previsión es total. La Gran Fuente Prismática es uno de los lugares más llamativos. Tiene unos 90 metros de diámetro y permite que se vean estos colores. La responsable es una bacteria que crece en los márgenes de la fuente. El lago Yellowstone es otro lugar emblemático. Está a 2.376 metros de altura, por lo que es el más alto de América del Norte. Otro escenario preferido de los turistas es el Gran Cañón. Cuenta con miradores y senderos que permiten acercarse y observar estos lugares. Pero sin dudas, el Old Faithful es el espacio más famoso de todo el parque. Es uno de los géiseres más conocidos del mundo. Cuenta con erupciones que se producen cada 1 hora y media y son relativamente predecibles. Así que los visitantes suelen agruparse cuando saben que ocurrirá una. Pero no es el único geyser que hay. De hecho, en Yellowstone hay unos 10.000 géiseres y fuentes hidrotermales, la mitad de los que existen en todo el mundo. Esto genera otra movida interesante. Existen grupos de turistas que no se contentan con Old Faithful, el más conocido y previsible de todos, sino que buscan explorar otros géiseres menos famosos. Para ello, realizan sus propios cálculos sobre cuándo podrían erupcionar y tienen paciencia. Acampan durante horas y días frente al lugar. Además de los paisajes, en el parque nos encontramos una fauna increíble. Osos negros, grises, bisontes, alces, linces, ciervos, antílopes, coyotes y lobos componen el ecosistema del lugar. Y además se encuentran en su hábitat natural,
por lo que hay que ser muy precavido. De hecho, es necesario utilizar repelente para osos para protegerse de posibles ataques. Sí, todas estas cuestiones parecen suficientes para tentar a cualquier viajero a adentrarse en la enorme reserva. Sin embargo, existe una cuestión que los puede desalentar. En un rincón del parque existe una sección llamada la Zona de la Muerte. Una suerte de vacío legal en el que, se supone, no podría aplicarse del todo la ley. ¿Cometer un asesinato y no recibir ninguna pena? Bueno, para algunos especialistas esto es posible. Todo el parque de Yellowstone se encuentra bajo jurisdicción federal. Es decir, los delitos que se puedan cometer allí no recaen en la justicia del estado, sino que pertenecen a la órbita federal. Por eso es que debería recurrirse a los juzgados federales más cercanos. Son los que están en Cheyenne, la capital de Wyoming. Sí, incluso los crímenes que se cometen en las porciones de territorio de Yellowstone que están en Montana o Idaho deben ser juzgados en Wyoming. Hasta ahí puede resultar una anomalía, pero no parece demasiado grave. El tema es que la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prevé cómo se debe conformar el jurado para el juicio. El texto constitucional dice que el acusado gozará del derecho de ser juzgado por un jurado imparcial del estado y distrito en el que el delito se haya cometido. ¿Y qué pasa si se comete un crimen en esta sección? Allí nos encontramos en el estado de Idaho, pero bajo la jurisdicción de la Corte Federal de Wyoming. Debería encontrarse un jurado que cumpla con dos condiciones de residencia. Por un lado, debe estar en la jurisdicción de Wyoming que abarca toda esta zona. Pero al mismo tiempo tiene que residir en el distrito del estado en el que se cometió el crimen, es decir, Idaho. Solo nos queda esta franja de territorio disponible, que son unos 129 kilómetros cuadrados. El tema es qué pasa cuando vamos al territorio. Es una zona agreste en la que no hay caminos, pero sobre todo no hay asentamientos ni población. Y si no hay ninguna persona que viva allí, entonces no se podrá jamás formar un jurado para un crimen que se lleve a cabo en el lugar, tal como marcan las leyes procesales del país. Este vacío legal fue expuesto por Brian Colt en un ensayo de 2005. El autor esperaba que las autoridades modificaran esta cuestión para que no persistiera el riesgo. Por ejemplo, el tribunal de Wyoming podía ceder sus funciones a Montana y a Idaho, y de esta forma se resolvería. Pero esto no sucedió. Igualmente, existen algunos posibles argumentos que se podrían exponer en un juicio. Una opción es plantear que el crimen se ideó en otro estado, por lo que caería en esa jurisdicción. También se podría imputar por delitos menos graves, que prevén una sentencia menor a 6 meses. De esta manera, no sería necesaria la composición de un jurado. De la misma manera, el criminal imputado podría no ser juzgado penalmente, pero sí debería afrontar su responsabilidad civil por lo que hizo. Es decir, la familia perjudicada podría iniciar una acción judicial que busque reparar el daño. Esta rareza, por suerte, nunca se tuvo que poner a prueba en la práctica, por lo menos hasta la publicación de este video, aunque sí inspiró a algunas producciones, como esta novela del autor C.J. Box, titulada Free Fire. También se realizó un falso documental en 2016 llamado Population Zero. Allí, una persona confiesa haber matado a otras 3 en la zona de la muerte. It was right in here that they parked the truck. This is where the third victim was shot by the back wheel. Okay. And this is where the other 2 victims were found. The first victim was by the fire. And the second one, I don't know, maybe 10 feet from it. Pero, a pesar de haber confesado, no puede ser juzgado. ¿Te animarías a visitar la zona de la muerte? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual podrás ayudarnos para que sigamos adelante con el canal. Y además tendrás acceso a contenidos exclusivos. Y si todavía no lo viste, te presentamos nuestro primer libro. Link en la descripción para comprarlo. Nos vemos en el próximo video.